Reunión plenaria de Grupo Plural para este lunes 26 de abril de 2021. Número 1, apertura de la sesión por parte del maestro Mauricio Valdés, coordinador del SECTEC. Número 2, lista de asistencia, la cual ya ha sido tomada previamente. Número 3, lectura del orden del día. 4, diálogo sobre la Constitución con el tema Estudio comparativo de las constituciones políticas locales con la participación del maestro Samuel Espejel Díaz González. 5, preguntas y respuestas. 6, asuntos generales. Y 7, clausura de la reunión. ¿Sería cuánto, maestro Mauricio? Muchas gracias, Stephanie. Quiero agradecer a ustedes su participación y su presencia virtual para atender esta reunión de Grupo Plural plenaria con un tema que Samuel Espejel me comentó a inicios de todos estos trabajos de su interés en estarlo trabajando. Él es un destacado profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha estado estudiando los contenidos de constituciones locales del país. Yo espero que Samuel, con este trabajo, nos ayude a entender un poco estas similitudes y diferencias que vamos a encontrar, y luego en la sesión de preguntas y respuestas podremos ampliar. Así es de que, sin más, vamos a continuar y le pido a Rubén que continúe con la sesión y sea tan amable en conducirla. Gracias, Rubén. Gracias, Mauricio. Bueno, hoy está con nosotros Samuel Espejel. El tema que va a desarrollar el día de hoy es el comparativo de las constituciones locales del país respecto a la Constitución del Estado de México. Bueno, Samuel es un personaje conocido en el Estado de México, no requiere mayor presentación, pero voy a hacer un resumen de las cosas, digamos, más importantes de Samuel. Bueno, Samuel, además de ser licenciado en Derecho, cursó una maestría o tiene una maestría en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Samuel ha sido abogado general de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Me parece que fue el primer presidente del Instituto Electoral del Estado de México, fue presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México y fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México. Actualmente, Samuel es profesor de carrera de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues dejo a Samuel en su intervención del día de hoy. Adelante, Samuel. Si quieres poner tu sonido, por favor, Samuel. Decía yo que gracias por la presentación y gracias por esas palabras, Mauricio, y sobre todo gracias a todos los integrantes de este grupo plural que me permiten en esta ocasión estar con ustedes, pues para llevar a cabo una charla sobre un estudio comparativo de las constituciones políticas del país. Un estudio comparativo que, si me permiten, voy a hacer una presentación y por ahí una pregunta, porque la presentación la tomé con la idea de que pudiera presentarse en pantalla, y queda muy grande, pero no puedo reducir la pantalla. Entonces vamos a ver si no les molesta mucho la pantalla completa. Entonces voy a cerrar aquí la imagen porque no sé si se transmita. Entonces aquí tendríamos, pues me voy a ir muy rápido, esta es la primera parte introductoria.
Este es el proyecto de investigación. En realidad nos está hablando pues, de qué es lo que motivó la investigación, los objetivos, una metodología donde me voy a detener, el universo que estamos estudiando, los participantes y la fuente de información. Y posteriormente, perdón, es que estaba aquí adelantada, este es el nombre de la investigación. En la plática vamos a hablar de la presentación del proyecto, qué resultados hemos obtenido hasta este momento. Vamos a dar un ejemplo de estos resultados, una apertura al caso especial de la Ciudad de México, que resulta de mucho interés, y después pues dos apartaditos, a ver si nos alcanza el tiempo, de instituciones constitucionales emergentes y de nuevos contenidos constitucionales. Y entonces decía yo que este es el proyecto de investigación y al cual, pues a grandes rasgos les diré que nuestra intención, pues era poder identificar los temarios de los enunciados constitucionales, presentar estos temarios en contenidos sustantivos y poderlos ordenar en temas y subtemas, con intención de llegar al final de la investigación con la integración o elaboración de un modelo de estructura de constituciones políticas locales, obviamente comentadas en sus particularidades. Y por otro lado, la otra línea es una inquietud que tengo desde hace tiempo de poder diseñar una metodología que permita en un momento dado integrar y diseñar contenidos de instrumentos jurídicos, cualquiera que ésta sea, mediante estudios comparativos. Y entonces esta finalidad que persigue el proyecto de investigación, pues serían dobles. Aquí la metodología y por otro lado, pues el contar con ese índice temático capitular, que no es otra cosa que un listado de enunciados, los temas principales y secundarios de una constitución, sustantivos o derivados, como ustedes quieran llamarles, y que son susceptibles en un momento determinado de constituirse en títulos y capítulos de una nueva constitución. Prácticamente, pues ya les expliqué los objetivos, dejaré la presentación para que ustedes, si tienen interés, pues lo revisen posteriormente con mayor detalle. Los objetivos específicos están organizados en la presencia de dos etapas. Ahorita nos encontramos en una primera etapa, que es el análisis de las constituciones que han sido objeto de una reforma constitucional integral, como la del Estado de México, y de constituciones que son similares al Estado de México. Esta similitud la buscamos en términos, no hay una equidad o una igualdad o semejanza entre las entidades federativas, pero sí tomando en cuenta algunos criterios poblacionales o de Producto Interno Bruto, podríamos considerar pues algunos estados que son parte de ello. Una segunda etapa pues estaba integrada con el resto de las constituciones políticas para llegar a las 32 constituciones políticas del país. En la primera etapa vamos a alcanzar, o ya alcanzamos, un logro de 11 constituciones, que es aproximadamente el 30% de las constituciones del país. Y partiendo, esto es lo que no me... Ahí está. Y aquí viene la parte importante. Una metodología que nos permita hacer el estudio comparativo. Y la primera sorpresa que nos llevamos, pues es que no hay índices temáticos constitucionales en los documentos oficiales. Si visitamos las páginas oficiales o nos remiten a la Gaceta de Gobierno o al Diario de Gobierno Estatal, o nos remiten a la legislatura en alguna edición que viene completa, tal como fue enviada y después publicada por el Poder Ejecutivo. Y entonces normalmente no tienen un índice temático. ¿Qué llamamos índice temático? Pues no es otra cosa que un índice de contenido de la Constitución, pues donde venga el listado de títulos y capítulos. Y por lo tanto tuvimos que reelaborar estos, como primera actividad, elaborar estos índices temáticos para poderlos comparar. Ahora bien, la metodología consiste, aquí partía la metodología
que habíamos diseñado en un primer paso, comparar estos índices temáticos que los vamos a colocar o los hemos colocado en columnas verticales, en pilares, dijeran por ahí los de planeación estratégica, y posteriormente trazar a través de ellas líneas horizontales, como se señala ahí en el tercer renglón, donde se registran los enunciados que son similares o son idénticos al de la Constitución Política del Estado. Es decir, tomamos el índice como base, el índice de la Constitución Política de nuestra entidad federativa, y tratamos de encontrar las similitudes en el resto de las constituciones. Y al finalizar, pues vamos a ver estos índices horizontales, estas renglones horizontales, para llegar a registrar al final temas y subtemas que son afines y no afines. ¿A qué me refiero con no afines? Que nos podemos encontrar una constitución que no contiene el tema que tiene, o sea, que nuestra constitución no contiene el tema que tiene otra constitución, y entonces pues no existe afinidad. Sin embargo, eso no le quita validez al contenido constitucional, y por eso también lo registramos. Y luego pues esperamos, que es en la fase que vamos, comparar las 32 constituciones nacionales para llegar a una síntesis. Si ven ustedes, pues este es un esquema de cómo está la metodología. Partimos de la Constitución Política del Estado de México como eje de carácter vertical, colocamos, ahí dice el nombre de la entidad, pues colocamos el índice de cada entidad federativa que estamos analizando, y finalmente acabamos en un modelo de estructura o índice temático resultante. Al realizar los análisis de carácter vertical, pues nos podemos encontrar con que hay similitudes en esos nombres, y entonces pues así lo registramos. O que nos encontremos como esa línea que está punteada. Esta es una separación temática de un título a otro, que nos encontremos, como en el caso de la segunda columna, un espacio en blanco. Es decir, no existe un título dedicado a la población, pero sí existe un capítulo segundo de los habitantes. Entonces la coincidencia pues se da en la Constitución con el capítulo primero de los habitantes, y posteriormente pues ya lo podríamos así registrar, que tendríamos un tema que sería población y ciudadanía, y que allí tendríamos como contenidos, pues entre otros contenidos, el de los habitantes. Esta es la manera en que aplicamos la metodología. Para realizar este trabajo, pues estoy contando con el apoyo de 4 ex estudiantes de la maestría en Administración y Gobierno de la universidad, pues que al darles una clase les interesó mucho la manera en que analizaba yo el tema de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto, y entonces me han dado seguimiento a mis actividades. Decía yo que la primera etapa, pues entonces son 2 grupos de constituciones, los que son similares al Estado de México, que es el grupo 2, y aquellas constituciones que fueron objeto de una reforma. Creo que este es un motivo ya particular de referencia. En la década de los 90, pues como que se dio una ola de reformas constitucionales o de adecuación o modernización de los aparatos constitucionales, y se llevaron a cabo pues en 4 entidades, 5 entidades, reformas, como sucedió en el Estado de México. El caso de Veracruz es más reciente, es del año 2020, pero sí realizaron una reforma también de carácter integral. El grupo 3, grupo 4 y grupo 5, pues es la distribución para la segunda etapa del resto de las constituciones. Dirán ustedes, ¿por qué en 4 grupos? Pues porque no es un problema de estudio de regionalización, sino es un problema material. Cuento con el apoyo de 4 alumnos, y por lo tanto pues nos distribuimos el trabajo entre los 4 alumnos. Yo como coordinador pues no asumo mucha responsabilidad más que la de revisión y integración del trabajo final. Entonces, en este sentido, pues nuestra esperanza es llegar a las 32 constituciones
políticas locales. Aquí ahorita vi que estaba Nacho Ignacio Ávila Garduño entre nosotros. Miriam se disculpó y seguramente en el transcurso de la plática pues nos integran los otros compañeros. Y también quiero comentar pues que cuento con el apoyo del doctor Marco Aurelio Cifuentes Terrón, pues ya para la discusión de temas y que podamos perfilar contenidos. Y ya me voy ahorita sí ya con un poco de mayor detalle. De diseñar una guía y formato para el estudio comparativo, es decir, ese modelo que yo les acabo de comentar, pues fue el modelo que nos permitió generar este formato. Después, recabar los textos oficiales. Ahorita tenemos los textos oficiales, pues ya casi de las 32 constituciones políticas del país, los vamos obteniendo en la medida en que los estudiamos, pero de hecho, pues ya tenemos los 11 primeros textos oficiales. De ellos elaboramos, pues los 11 títulos o índices temáticos constitucionales de los grupos 1 y 2, y procedimos al estudio comparativo de los grupos 1 y 2 hasta encontrarnos con la Constitución Política de la Ciudad de México, que ya se nos había parecido desde el principio y que la tomamos como un caso especial por las razones que en un momento comento. Esta guía, pues bueno, simplemente no la presento, pasamos lista a estas guías y me voy a los índices temáticos. Decíamos que los índices temáticos pues no están contemplados en las publicaciones oficiales y por lo tanto hubo necesidad de desarrollarlos. Este índice temático pues cuenta, si ustedes quieren, se los pongo a su disposición, pues con un proemio donde viene el nombre oficial de la Constitución, la fecha en que fue publicada, la última reforma que ha sido realizada, y en el caso de las primeras 6 constituciones, pues el señalamiento de que fue motivo de una reforma integral. Y después pues viene el índice temático. Vamos a ver aquí dos maneras de presentar el proemio. Ahí está el caso de San Luis Potosí, donde la publicación oficial trae la nota de referencia de haber sido objeto de una reforma integral, y la Constitución del Estado de Nuevo León, y dando su ficha de consulta, y pues cuando se realizó su última reforma. Y traigo un ejemplo de comparación para que vean ustedes el tamaño del trabajo. Del lado derecho de su pantalla, pues está el índice de nuestra Constitución Política del Estado de México. Del lado izquierdo de su pantalla, o derecho de si visualizamos la pantalla, mejor así, está el estado de Coahuila de Zaragoza. Y entonces, si ustedes van viendo, pues desde el principio no hay una correspondencia. Aquí estoy partiendo del artículo 5, se me han de haber movido ahí las expresiones, pero pues un título 5 aquí corresponde al poder público municipal en el estado, y en el estado de Coahuila corresponde a la instrucción pública. El título 6 es de la administración y vigilancia de los recursos públicos, y por acá tenemos pues en Coahuila el poder judicial, o tenemos el municipio libre. Me parece que se desacomodaron, sí, se desacomodó el orden. Bueno, aquí vamos en el artículo 4, esta debió haber sido primero, aquí está. Tenemos aquí el artículo primero, el título primero, pues que no hay correspondencia más que en el nombre. Si ven, pues Coahuila tiene capítulos, el Estado de México no tiene capítulos. ¿Qué sucede aquí? Pues resulta que nuestra Constitución sí tiene el Estado de Coahuila, pero en el Estado de Coahuila construyen capítulos. Si se revisan ahí, pues nosotros tenemos un título segundo en el Estado de Principios Constitucionales, Derechos Humanos. Y en Coahuila, los derechos humanos es el capítulo segundo
del título primero. Y así podríamos seguir con la clasificación. Nosotros tenemos un título tercero de población con habitantes y ciudadanía. Coahuila, en el mismo capítulo, tiene la clasificación política de los habitantes y no nos habla de ciudadanía. Y entonces pueden ustedes apreciar que tendríamos que estar revisando pues con mayor detalle estos contenidos. Aquí está el título cuarto nuestro y acá apenas vamos en el título tercero en Zaragoza. Pero si buscamos el poder público, pues no encontramos un título de poder público, sino de poderes públicos en la Constitución de Zaragoza con el capítulo Origen y División del Poder. En el caso del Estado de México, tendríamos un poder público en el Estado de México, compuesto ya con poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y entonces pueden apreciar a través de estos índices, pues que el trabajo es bastante arduo para realizar las comparaciones y pues que se requeriría una metodología. Y por eso, pues integramos la metodología que ya les hice de su conocimiento. Veamos algunos ejemplos del grupo 1 y grupo 2 de carácter comparativo. El grupo 1, pues corresponde a los estados de México, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Estamos hablando de 6 entidades federativas. El grupo 2, en todos los casos y en todos los grupos, siempre vamos a encontrar al Estado de México, porque el Estado de México es la referencia. Y entonces tendríamos como estados más o menos similares Coahuila por situación poblacional y por territorio, Michoacán por situación territorial y por la cercanía, Nuevo León por Producto Interno Bruto, Puebla por Producto Interno Bruto y por ser vecino, Querétaro por Producto Interno Bruto y ser vecino. Y entonces estamos hablando de 5 constituciones más el Estado de México. Y de esta manera aplicamos la metodología que me voy a permitir regresar para recordarla y poder después pues ver cómo se aplica. Decíamos, colocamos en una primera columna al Estado de México y el índice pues que ya visualizamos. Segunda columna, pues aquí tendríamos, aquí estamos comparando y viendo el Estado de Coahuila. Vamos a ver en el grupo 1 el Estado de Coahuila, el Estado de Veracruz. Y con eso construiremos un índice temático resultante, en el entendido de que sin mover nuestros títulos y capítulos, sin nuestros títulos de nuestra Constitución, pues vamos a ubicar los títulos de las otras constituciones. Si lo que se mueve van a ser las otras constituciones, no nuestra Constitución, que insisto, pues es el documento base. Y de esta suerte, pues aplicamos la metodología, que lógicamente, pues no, yo pensé que no caben todos los estados, y estoy seleccionando 2 en este primer grupo, que es el caso de San Luis Potosí y el caso del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Y primero, pues, ¿cómo coloco el nombre oficial de la Constitución? Como ven, pues, no siempre se utiliza Estado libre y soberano. Hay algunas entidades que nomás hablan del Estado y dan el nombre, y otras, pues, que tienen un apellido, como el caso de Veracruz. Automáticamente me voy en el caso del Estado de México, título primero, el Estado de México como entidad política. Y me encuentro que en el título tercero de mi Constitución están tocando el tema de población. Aquí fue un caso excepcional porque si yo desagregaba, me iba a quedar desagregado el contenido
respecto a la idea central. ¿Cuál es la idea central? Pues seguimos la línea horizontal de los títulos. Yo aquí tengo un título del Estado de México como entidad política, San Luis Potosí, el Estado de México, el Estado, su forma de gobierno, soberanía y territorio. En el caso de Veracruz, simplemente título primero. Por lo cual yo concluyo que hay un gran tema, que es el Estado de México como entidad política. Si yo me refiero al Estado de San Luis Potosí, además, como entidad política, está tocando el título cuarto, que es de la población, fenómeno similar en el caso del Estado de México, donde tiene la población en el título tercero, y después un título quinto de la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, el referéndum y el plebiscito. Cuando hacía la revisión, pues llegué a la conclusión que a lo mejor aquí habría que pasar este artículo a derechos humanos, este título a derechos humanos. Por lo pronto que dejé la presentación tal como está. Procedo entonces al estudio de los títulos, de los capítulos. Ya tenemos aquí los títulos. En el caso del Estado de México, es hasta el título tercero donde se habla de capítulos y nos habla de los habitantes y de los ciudadanos. En el caso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, pues el título primero lo habíamos mencionado, tiene un nombre de Estado, forma de gobierno, soberanía y territorio. Y después me habla de los habitantes, de los ciudadanos. Y en un título quinto me habla del sufragio. ¿Por qué estamos tomando aquí el sufragio? Porque el sufragio se encuentra comprendido en el tema de la soberanía. Y veamos si es cierto o no. En el estado de Veracruz llave me habla de la soberanía del territorio del estado. Si recuerdan, pues nomás hablaba del título primero, pero entonces finalmente aborda el tema de soberanía y de territorio. En el capítulo segundo me habla de los derechos humanos que están en la columna siguiente, en el apartado siguiente. Pero en el capítulo tercero me habla de los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos. Si yo coloco las 10 constituciones políticas, me es posible primero, en las primeras 5, llegar a estas conclusiones. Que mi tema, pues, es el Estado de México como entidad política. Y que en el Estado de México tendríamos como subtema, como gran título es el Estado de México, como tema, hablar de la soberanía. En nuestro artículo, uno de los artículos de nuestra Constitución, se habla de la soberanía. Y entonces, pues, registro la soberanía. En todos los títulos hay referencia a la forma de gobierno. Y aquí viene un enriquecimiento. Cuando yo pongo el colorcito azul, pues es que la teoría me indica que la forma de gobierno, pues en México es república representativa, democrática y que tiene organización municipal y que tiene participación ciudadana. Y entonces adelanto estos temas teóricos para ver si se comprueban el sufragio y democracia. Pues aquí me aparece ya comprobado, lo pongo como democracia, y aunque cometí por aquí un error, esta es sufragio, debería de estar en negrito, está en negrito, pero debe haber cometido el error al copiar, porque ya el concepto de sufragio está en San Luis Potosí, si ustedes lo revisan aquí, ahí está el concepto de sufragio. Entonces nada más me quedaría por comprobar y democracia. Todas las constituciones hablan del territorio del Estado, pero pocas constituciones hablan de la composición política, o tengo que indagar si se puede hablar de composición política. Si después de los estudios demuestro que no, pues entonces desaparezco las letras azules. Población es concurrente, habitantes y ciudadanos es concurrente, y la ciudadanía de cada estado pues también es concurrente. Y entonces ya tengo mi título o mi tema
y subtema del Estado de México como entidad política. El otro sería derechos humanos. Si yo me voy al caso del Estado de México, pues en el título segundo tiene un nombre completo de los principios constitucionales que ya revisé: los derechos humanos y sus garantías. San Luis Potosí me habla de principios constitucionales y de la participación de los ciudadanos en el referéndum y en el plebiscito. Veracruz me habla de un título primero, y entonces concluyo que puedo abrir un título o un tema de los derechos humanos y sus garantías. Y más si tomo en cuenta, pues, capítulos de los apartados y de los apartados constitucionales. Si me voy a San Luis Potosí, pues voy a encontrar un capítulo único de derechos humanos, el referéndum, el plebiscito, y me voy a encontrar que en el municipio libre me habla de la revocación del mandato de alguno de los integrantes del municipio, pero no lo reconoce como tema capitular en términos de carácter general. En el caso de Veracruz, pues solo encuentro el capítulo de derechos humanos y una primera sección que aquí dedica a la educación. Con base en eso y tomando en cuenta la teoría, pues aquí utilizo una catalogación que por ahí he diseñado para algunos cursos de derechos humanos, clasificándolos en personales y sociales. Pero tampoco es una gran aportación. Así se encuentran clasificados en el proemio de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es decir, en personales y sociales. Y después tendríamos, pues, un paquete de derechos humanos especiales donde ya registro la educación y donde podríamos, pues, registrar otro tipo de derechos que ahí estoy anotando. Aquí me están hablando del referéndum, registro el referéndum y el plebiscito y la revocación del mandato. No se encuentran en esta Constitución, pero en alguna de las otras constituciones sí están, porque aquí ya los tengo registrados con negro. Si les parece bien, pues hablamos de la defensa o de lo que nosotros teóricamente denominamos medios de defensa y garantías de los derechos humanos. En el caso del Estado de México, me habla de un sistema de protección de los derechos y de medio de atención de controversias. Me habla de un sistema de protección de datos y me habla de una comisión estatal de garantía de acceso a la información pública. Perdón, este es el Estado de San Luis. En el Estado de México no me aparece nada. ¿Por qué? Ellos. Estaba movido. Facultades del Congreso. Perdón, aquí estamos. Aquí estamos. Y entonces en el Estado de México, pues no me aparece nada referente a la protección, tomando en cuenta la teoría y las experiencias de las constituciones. Pues aquí me encontraría dos instituciones políticas: la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia de Protección de Derechos Humanos. Es Instituto de Transparencia de la Información Pública y Protección de Derechos Personales. Continuamos ahora con el grupo 2. En el grupo 2 me estoy refiriendo nuevamente al Estado de México, a la Constitución del Estado de Jalisco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Y nuestra Constitución tiene un apartado que se denomina Poder Público. En Jalisco existe un título segundo, sin ningún enunciado, pero que tiene referencias al sufragio y a la participación ciudadana. Y en el título tercero sí me habla
de poder público. En el caso de Tlaxcala, tengo un título tercero de forma de gobierno y división de poderes. Y esto pues me lleva a discutir si respeto o no el tema original. Y yo aquí estoy respetando el tema de mi Constitución y pongo como gran tema el poder público del Estado de México. ¿Cuáles son los contenidos del poder público? Pues en el Estado de Jalisco es bastante abundante. Como pueden ver, pues tiene capítulos dedicados al sufragio, participación ciudadana, la popular y de gobernanza. Tiene la función electoral, los partidos y agrupaciones electorales políticas, el poder público y el Tribunal Electoral del Estado. En el caso del Estado de Tlaxcala, pues encontramos a la división de poderes y reubicamos un apartado que se llama órganos autónomos y tenemos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y entonces, si yo reviso estos temas con las otras constituciones, pues llego a la conclusión que los subtemas del poder público en el Estado de México, pues es división de poderes, el sufragio, partidos políticos y agrupaciones políticas. Le dejamos aquí el apartado teórico de democracia. Hablamos de la función electoral como la actividad constitucionalmente reconocida y le agregamos teóricamente que puede referirse al organismo público electoral, que cambió de nombre, porque si revisan aquí, pues tendríamos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y en el caso de México, del Estado de México, sin ser un capítulo, pues tenemos el Instituto Electoral del Estado de México. Y dejamos pendiente el tema de participación ciudadana para ver si más adelante se comprueba, como llegó a comprobarse. En el caso del poder público, tendríamos el apartado de poder legislativo. Este es un apartado común, digamos, que podríamos llamar que son las partes clásicas o tradicionales de una constitución política y pues no tenemos mucho conflicto en realizar su comparación, simplemente en ordenar los subtemas, facultades y obligaciones, funcionamiento de la Cámara, integración de la Cámara, que podrán ver, pues se repite aquí están facultades, aquí en el Poder Legislativo, podría entenderse que está la integración, en el caso de Tlaxcala tenemos facultades, tenemos la comisión permanente, que estoy rescatando aquí, y con otras constituciones, pues comprobamos la teoría de que hay un régimen para los diputados de ausencias, suplencias y sustituciones. Y que tenemos también prerrogativas, derechos, responsabilidades y causales de destitución. Y como ven, pues es bastante rico lo que comienza a resultar en cada uno de estos temas. Aquí tendríamos el caso del grupo 2. En el caso del grupo 2 estoy tomando un tema que me parece clásico, que es el poder ejecutivo, que en el caso del Estado está como capítulo de ese gran título, poder público del Estado. Y contiene pues dos secciones, la del gobernador del Estado, facultades y obligaciones, la del gobernador y de la gobernadora o gobernador del Estado. En el caso de Coahuila, pues tenemos poder ejecutivo, facultades y obligaciones del gobernador, y ya una referencia al despacho del gobierno. Michoacán, pues tenemos al poder ejecutivo, la elección del gobernador, facultades y obligaciones, y despacho del poder ejecutivo. Y aquí tengo dos oficinas, el despacho del poder ejecutivo. Por lo tanto, entonces rescato la parte medular de gobernador cargo, atribuciones y responsabilidades. Y la teoría me indica que hay otros dos grandes temas
del gobernador, que no están considerados aquí como subtema, quizá lo estén como capítulo, como artículos constitucionales y seguramente lo están, pero ya aquí registro esos subtemas: ausencias y suplencias y sustituciones y prerrogativas y derechos, responsabilidades y causales de destitución. Y me quedé con la inquietud de qué hacer con este capítulo tercero de Coahuila y qué hacer con la sección tercera en el estado de Michoacán. Y ahí nos sale, pues, un poco de espíritu constitucionalista, pero sobre todo de conocedor de la administración pública. Y todos sabemos que la Constitución Política del Estado de México, perdón, la Constitución Política Nacional, determina que para el ejercicio de sus atribuciones, el presidente de la República contará con una administración pública centralizada y una administración pública paraestatal. ¿Qué hago con este tema? Lo dejo como una parte articular del gobernador y entonces es ocioso que hable del despacho del gobierno, a menos que el despacho de gobierno o despacho del Poder Ejecutivo ahí ponga la parte de la organización de la administración pública. O este despacho de gobierno y despacho del Poder Ejecutivo pues se refieren a lo que conocemos como oficina del presidente u oficina del gobernador o gobernatura en términos generales. Y bueno, pues ya está sembrada la duda. La pregunta es, ¿una constitución debe o no reconocer la existencia de la administración pública? Y entonces por eso seleccioné estos estados. Pues me encuentro que en el Estado de México, dentro del título de Poder Público, tengo una sección tercera donde se habla del Ministerio Público, que por cierto ya debimos haber reformado, porque pues ya contamos con una Fiscalía General del Estado, a la cual pertenece pues el Ministerio Público. Pero se me habla del tema de la seguridad pública. En el caso de Coahuila, pues se me habla de temas como seguridad pública, de instrucción pública, que es educación, y me habla del gobierno y del gobierno y administración interior del Estado. Si sigo nuevamente a títulos, pues en el Estado de México no tengo título, pero sí tengo contenidos de administración pública. En el Estado de Puebla sí tengo un título que se llama de la administración en general. Y ahí observamos pues la planeación y compras del sector público, un capítulo para hacienda pública, un capítulo tercero para seguridad pública, un capítulo quinto del ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, un sexto de obras públicas y un último de derecho social. Y entonces a nivel de título, de gran tema, pues no queda otra que abrir un tema que se llame Administración Pública del Estado. Si yo tomo los subtemas de las otras constituciones, pues me quedan en negrito. Y ahí están los subtemas que contiene el gran tema de administración pública. Sin embargo, la teoría me indica pues que yo tengo funciones administrativas donde podría englobar pues todas aquellas funciones que no tienen tanta relevancia como las que acabamos de mencionar, como seguridad pública y defensoría pública. Y entonces también podría hablar de funciones jurisdiccionales, que este es otro de los grandes debates, si todavía la teoría administrativa de funciones formales y funciones materiales sigue operando, y tal sigue operando, pues que tenemos en el gobierno estatal conciliación y arbitraje del trabajo, que en alguna constitución pues está reconocida porque la tengo como negrita, y que también el gobernador pues se encarga de asuntos agrarios y regularización de la propiedad de la tierra. Sin embargo, no me he encontrado ninguna constitución que así lo establezca. Esto me lleva, por tanto,
a abrir un gran tema de administración pública del Estado. Y así pues me sigo con los grupos 1 y 2 en los temas subsecuentes: Poder Judicial, Poder Público Municipal, prevenciones generales y de la Constitución Política del Estado. Recordemos que estoy tomando como punto de partida la Constitución Política del Estado de México, y por eso hablo de Poder Público Municipal. Otras constituciones nomás hablan de los municipios, pero bueno, ahí ya viene pues ya el estudio comparativo en 10 entidades federativas con la construcción similar pues a la que hemos comentado. Por lo tanto, pues ya con un estudio de 10 constituciones se me ha enriquecido un gran listado de temas y subtemas que podría ya comenzar a trabajar. La intención inicial del proyecto pues era dedicarnos nada más pues a realizar un muestreo para construir este primer temático. Sin embargo, pues se solicitó que lo ampliemos a las 32 entidades federativas y con gusto pues lo vamos a hacer. ¿Qué sucede con la Ciudad de México? Pues la Ciudad de México es un caso especial. Primero, pues tendría que voltear los ojos a la Ciudad de México. ¿Y por qué tiene una constitución? ¿Y por qué la llaman Ciudad de México? Y siempre se me queda la espina clavada de la constitución del veintitantos del siglo pasado en la constitución política de nuestro Estado, que decía que en caso de que los poderes federales se cambien de domicilio, se constituiría el Estado de Anáhuac. Y siempre ha estado en el debate político la intención de transformar el Distrito Federal en una entidad federativa. Y entonces esta espina, digamos, teórica que tenemos clavada, pues hay que voltear los ojos a la Ciudad de México para ver qué está sucediendo. Y pues la Ciudad de México, pues ahí viene una explicación inicial. Es una forma de organización del gobierno territorial donde se encuentran asentados los poderes federales, los poderes de un Estado, ya sea un poder federal o un poder centralizado. Siempre tendremos el problema de dónde lo asentamos. Si hablo de un gobierno federal, pues entonces, ¿qué puede ser esta zona? ¿Una entidad federativa? Tendría que serlo para que pudiera contar con municipios. Si estamos hablando de gobiernos centralistas, ¿qué tiene que ser esta zona? ¿Un municipio o un territorio determinado? ¿Una comuna o un territorio determinado? Y ahí los tratadistas pues nos hablaron de diversas formas teóricas que se han adoptado para esta parte del territorio donde se encuentran asentados los poderes del Estado, que pues no me quiero distraer ahí haciendo comentarios al respecto, pero si ustedes lo consideran, pues lo recordamos y lo refrescamos. Yo simplemente volteo los ojos a la historia del caso mexicano y entonces me percato que en el transcurso de los años, del 17 a la fecha, el tema de la autonomía política del territorio donde se encuentran asentados los poderes federales ha venido evolucionando. ¿Por qué no aceptamos teóricamente que donde están los poderes políticos federales existan poderes autónomos? Pues por la contradicción que pudiera presentarse en el ejercicio de funciones o por la controversia de ejercicio de funciones. Y por eso habría que darle funciones más restringidas a la administración de este territorio. Y ahí abajo pues pueden ustedes encontrar los grandes rasgos de la evolución. Primero fue un departamento del Distrito Federal como independencia desconcentrada. Ya teníamos nosotros departamentos como descentralización territorial y desconcentración territorial, que fueron los territorios
de Baja California Norte, Baja California Sur, Quintana Roo y en algún tiempo Colima, aunque Colima prácticamente desde el inicio pues se le reconoce ya como entidad federativa. Y entonces primero pues es un organismo desconcentrado. Posteriormente adopta la forma de una descentralización administrativa territorial. Y después, en la pugna por su autonomía, pues se comienzan a elegir al regente y entonces hablamos de un gobierno del Distrito Federal que ya se me escapó a la teoría. Y entonces le entendería yo como una descentralización político-administrativa. Y finalmente, en 2020, en el 2020, pues el artículo, fue en 2019, llega a constituirse en Ciudad de México. Se reforma la Constitución. Y entonces surge la Constitución Política de la Ciudad de México, que pues, ojalá alguien se dedique a estudiar esta parte. Tiene que ser alguien que habite por allá, porque pues nosotros estamos más preocupados por el estudio de nuestra entidad. Y entonces pues tendríamos que estudiar al Distrito Federal y esta Constitución en el momento en que es impugnada por una controversia constitucional, porque prácticamente se le estaba constituyendo como entidad federativa. Y la resolución de la Corte pues limita varias de sus competencias y sus facultades y queda pues como esa idea de constitución política de la ciudad. Pero ¿qué es entonces la Ciudad de México? Pues aparte de ser la sede de los poderes políticos nacionales, como lo estoy marcando en el primer párrafo, pues tiene las características de una metrópoli. Y habrá entonces que recurrir pues a los estudios de urbanismo y de asentamientos humanos, que primero nos hablaron de una metrópoli, que es un ámbito territorial compuesto por agrupaciones regionales, que ahora denominamos alcaldías, que antes se llamaban delegaciones, y que cuentan con rasgos de identidad más o menos propios. La característica de una entidad federativa, pues es que su población guarda rasgos de identidad y lazos de identidad que son comunes. Habrá que preguntarse si estas alcaldías pues realmente tienen o no tienen esos lazos, sin demérito con algunas delegaciones, como podría ser Milpalta, Coyoacán, Azcapotzalco, que han guardado pues algunos rasgos comunes y que requiere zonificar su gobierno para una mejor gestión y solucionar pues los problemas que tiene una gran ciudad, que ya los urbanistas hablan de megalópolis y que además pues se encuentra conurbada, dos problemas que son estudiados por esta especialidad y no por los constitucionalistas. Y entonces el modelo adoptado logra un cierto grado de autonomía que no la convierte que la convierte en entidad federativa, pero no le otorga una soberanía interior. Y sí la aleja de la figura del distrito como descentralización y lo acerca a los principios de descentralización territorial más avanzados, que es el caso español y que se le denominan autonomías territoriales. Y aquí entonces tengo que la Constitución de la Ciudad de México pues se convierte en un caso especial para el universo de comparaciones que estamos realizando, pero también es una fuente de principios y políticas. Hay que estudiar esa Constitución porque contiene una serie de ideas, de principios institucionales que debemos de tomar en cuenta pues para la construcción de contenidos constitucionales en las entidades federativas, independientemente pues de que quede el debate de si se le otorga o no rango de entidad federativa, porque entonces me llevaría pues al famoso riesgo del estado de anáhuac. ¿Qué significa ser una entidad federativa? Pues significa que debe de contar con los recursos propios para autosostenerse. Y el Distrito Federal pues tiene un alto costo
de gasto administrativo y de gasto de funcionamiento urbano. Y este gasto lo puede suplir únicamente con el pago predial, que es el único, digamos, fuente de ingreso fuerte, porque tiene pocas empresas, y estas empresas pues se encuentran en el área conurbada. Y entonces el riesgo que tiene el Estado de México es que con el tema de megabolópolis, pues quiera absorberse parte de nuestra entidad federativa para contar con empresas cuyos impuestos pues permitan allegarle recursos a la zona del Distrito Federal y que pueda contar o pueda sobrevivir con recursos propios. Y ese es el gran riesgo del Estado que la Constitución antes denominaba Estado de Anáhuac. Es decir, que la existencia de una entidad federativa en el área metropolitana, además de los problemas de coexistencia con los poderes federales, pues podría generarnos un problema pues de territorialidad y de productividad en el Estado de México. Y entonces pues dejamos esa preocupación a un lado y simplemente regresamos a la idea de que podemos tomar esta Constitución pues como una fuente de información muy importante. Aquí están los contenidos de la Constitución. No los puse todos, porque nada más quise resaltar primero pues algo que puede sernos de utilidad. Primero es ese concepto de la Ciudad de México. Otro concepto que tiene es la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la ciudad. Y entonces ya le está dando una catalogación específica a la Ciudad de México, a la cual me voy a referir más adelante. Y sobre todo la parte de contenido de derechos. Es decir, esta Constitución desagrega los derechos humanos y va aportando una serie de derechos, pues que vale la pena tomarse como discusión, como en el artículo 7 el derecho a la buena administración, el derecho a una ciudad educadora y del conocimiento, que está en el artículo 8, o el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, o el derecho a la alimentación y la nutrición. Y como ven, pues estos derechos son bastante interesantes. El artículo 10 me regresa al tema de la ciudad, es decir, una ciudad que tiene derecho a un desarrollo sustentable. Estos son los derechos de la ciudad que podemos retomar para discutir. El mismo artículo 11, pues me habla de una ciudad incluyente, es decir, está construyendo un concepto de ciudad que vale la pena discutirse. Si ven todos estos apartados, pues hacen referencia a la ciudad. Y bueno, pues aquí están otros de los apartados del contenido de esta Constitución, como es el desarrollo sustentable o los instrumentos de planeación o el hecho de la ciudadanía y del ejercicio democrático. No agoto ahí, pues para no distraernos mucho tiempo, pero simplemente para señalar cómo podemos tener una fuente ya de referencia. Vean ustedes ahí el apartado 25, a la derecha de su pantalla, el artículo 25, pues donde nos habla de estos nuevos derechos que pues les han dado el nombre de democracia de calidad, de componentes de la democracia de calidad, y bueno, recientemente de gobierno abierto, pero que bueno, pues son características de la democracia, que ahí los académicos acumulan y le dan un nombre de carácter genérico, pero que son motivo de discusión. El referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación del mandato. Y como ven, pues entonces también tendríamos bastante que hacer de trabajo con esta Constitución. Quiero decirles a ustedes que al compararla, pues se me enriqueció mucho el resultado del primer comparativo, pero que apenas nos encontramos en ese proceso de análisis. ¿Qué nos hemos encontrado hasta el momento para ya no robarles mucho tiempo? Ya me estoy excediendo de los 45
no, estoy llegando a los 45 minutos, pues son instituciones constitucionales emergentes. ¿Qué llamo emergentes? Pues bueno, su propio término me lo dice, están surgiendo. En las últimas 2 décadas han surgido una serie de instituciones políticas que deben y que ya están reconocidas constitucionalmente. Aquí el tema está que las encontramos reconocidas en artículos constitucionales y no en apartados. ¿Cuáles son estos temas emergentes? La Fiscalía General del Estado, que ya había mencionado, el Tribunal Administrativo del Estado, la administración y vigilancia de los recursos públicos y patrimoniales y la responsabilidad de los servicios públicos del Estado y municipios y de los particulares. Todos estos temas emergentes pues son producto de la ola de reformas constitucionales y legales de combate a la corrupción. Y son instituciones pues que surgieron. La tercera pues es el OSFE, nada más ni nada menos que el OSFE y la Auditoría Superior de Hacienda, el Tribunal Administrativo, que es el segundo, y la Fiscalía, que es el primero, pues es la separación de funciones del Poder Ejecutivo, la primera de carácter indagatorio, que se separan del gobierno para otorgarles autonomía. En la segunda, pues es quitarle una de esas funciones jurisdiccionales que como funcionamiento de funciones materialmente legislativas, pero formalmente ejecutivas, se les separan y se constituye el nuevo tribunal. Y el último rubro, pues todo el mundo lo conoce, que está vinculado con el gobierno, pues es la expedición de nuevas leyes de responsabilidades. Aquí tenemos un ejemplo de la Fiscalía, del estudio comparativo que me lleva a proponer un tema de Fiscalía General de Justicia del Estado. Y si vemos, pues San Luis Potosí, pues únicamente me habla de la justicia penal. Veracruz me habla del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público, como es el caso del Estado de México. Michoacán me habla del Ministerio Público, de la Defensoría de Oficio y pues realmente la Fiscalía, si yo reviso su ley, pues tiene, y dentro de los artículos propios que establecen la Fiscalía, pues tiene características que son relevantes y que constituyen todo un tema constitucional. Su naturaleza, cómo se designa el fiscal, cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, cómo se organiza la Fiscalía y cuáles son las responsabilidades y causales de destitución del fiscal. Aquí estamos hablando de la administración y vigilancia de los recursos públicos patrimoniales. Si ven ustedes las constituciones hasta el momento, pues solo han puesto énfasis en Hacienda y Crédito Público y sobre todo en la rendición de cuentas, rendición de cuentas al órgano de fiscalización. Y de hecho, pues la administración y vigilancia de los recursos públicos y patrimoniales, teóricamente, tienen los aspectos que están en azulito y que ustedes pueden ver ahí. Habrá que revisar ahora si la Constitución Política de la Ciudad de México o algunas de las 32, de las 20 y tantas constituciones que me faltan, pues si no están hablando de estas funciones. Quiero decir que pues esta separación y la profundización en este tema, pues resultó de que por ahí me encargaron dar un curso de transparencia y rendición de cuentas con un programa que tenía 10 años de antigüedad y que, bueno, pues no satisfacía pues los problemas actuales. Estos son los problemas actuales de administración del presupuesto. ¿Cómo se administra el presupuesto? ¿Qué es la contabilidad gubernamental? Tenemos una ley general de armonización contable y ahí ya con eso tengo suficiente. Las responsabilidades en materia de administración y sobre todo el último punto, la cuenta pública, que está regulada administrativamente,
pero no está elevada a categoría constitucional, salvo que se tiene que presentar la cuenta pública. Y entonces, pues aquí están mis instituciones emergentes. Y también hay nuevos contenidos constitucionales, pues que me han surgido y han venido apareciendo, y que merecen y ameritan, pues toda una revisión. Primero, pues las comunidades y pueblos indígenas, los órganos autónomos constitucionales y el tema de la ciudad. Aquí a alguno de los responsables del SECTEC, pues le preocupa mucho el tema de derechos humanos y no lo coloqué aquí como tema emergente, porque pues tendremos que rebasar la discusión de si una constitución local tiene que contener los mismos derechos que la Constitución Nacional, y entonces hay una doble regulación, o contener derechos que sean en ampliación a los derechos constitucionales. Y bueno, pero ese ya es un tema que forma parte de los emergentes, no de los nuevos contenidos. Y la sugerencia, apoyándonos en la experiencia del contenido de la Ciudad de México y de varias constituciones, pues es darle un rango temático a las comunidades y pueblos indígenas, reconocer los organismos autónomos constitucionales y la ciudad. Me tomo 5 minutos ya para terminar y no aburrirlos. Aquí está la introducción a qué es un pueblo indígena y que nuestro país y nuestro estado pues es esencialmente pueblo indígena. Está compuesto por comunidades indígenas y tendríamos que reproducir esta regulación. En México, además del reconocimiento de la Constitución, pues está la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado. Sin embargo, el debate es si únicamente tenemos que hablar de las etnias locales, y entonces si estoy hablando de las etnias locales, pues no me muevo ya del tema, simplemente reconocer la naturaleza, como se dice en el tercer párrafo, la naturaleza pluricultural de nuestra entidad federativa, y con esto pues queda suficiente. Sin embargo, me hacía ver Rubén Islas de una manera muy atenaz. Existen comunidades y asentamientos indígenas, creo que lo menciono aquí atrás, no. En alguna parte del texto, si no se me quedó por ahí pegado, menciono esa preocupación y me dice, en partes del Estado de México, principalmente en Nezahualcóyotl, se han asentado, que no podemos utilizar el término de asentamiento ni de migración, porque tiene razón en su argumento, digamos, han tomado como vecindad el Estado de México grupos étnicos de otras entidades federativas y siguen conservando sus usos y costumbres. Y por lo tanto tendríamos pues que discutir si tiene que haber un contenido constitucional en estos temas. Ahí les ofrezco a ustedes pues el listado de temas. Otro de los problemas con el que, pues aquí me enfrenté, pues es con los organismos autónomos constitucionales, que me han quebrado un poco la cabeza, no nada más a mí, sino a varios teóricos, pero no he visto hasta el momento pues una teoría construida. El organismo autónomo constitucional pues es aquel que la Constitución le reconoce la autonomía. Autonomía, pero yo me pregunto, ¿es parte de la administración pública o es parte del gobierno? Y aquí entran en combate pues dos conceptos. Y finalmente pues escapan de las formas teóricas clásicas que el derecho administrativo me aporta para la organización de la administración pública. Y si ya los separé de la administración pública, pues tengo que definirlos. Y entonces allí en la parte inferior, pues les doy pues 3 modelos en los cuales las constituciones los están normando. Los establecen como artículos en temáticas afines, es decir, en capítulos afines. Y normalmente nos encontramos
en el apartado de derechos humanos. Algunas constituciones como Colima, Querétaro, Sonora, son las que yo llevo ahorita revisadas, tienen un apartado especial de principios básicos de los organismos autónomos, pero ya en la particular, pues los envían a diversos apartados de la Constitución. Y el tercero es, 2 constituciones tienen ese caso, contener un apartado específico que contenga estos organismos. Y entonces aquí, pues la discusión es, abrimos un apartado para contener todos los organismos o dejamos los organismos dispersos en la Constitución y generamos un apartado para dar los principios fundamentales de estos organismos autónomos constitucionales. Y ahí tienen ustedes el listado de los que nuestra Constitución establece. Quizá les llame la atención o les atraiga o les inquiete, pues sobre todo el tercero, el Consejo Estatal de Evaluación del Desarrollo, el Coneval estatal, que estoy complementando pues con los consejos y comités de planeación estratégica del desarrollo, los CODEMUN, que pues existen en nuestra entidad federativa. Y bueno, pues aquí tenemos los que están establecidos, el Instituto de Fiscalización, el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia y el Tribunal del Estado. Y de los que llevo ahorita revisados en otras constituciones locales, pues me encuentro la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Instituto Comisión de Equidad y Diversidad de Género, las universidades autónomas de la entidad federativa. Y finalmente, pues otro gran tema es la ciudad. Y regreso precisamente a nuestra discusión. Si la Ciudad de México es una extensión territorial preponderantemente urbana, para no decir en su totalidad urbana, y requiere un régimen de administración específico de la ciudad, me comenta Mauricio y Rubén, pues que hay teóricos que han trabajado la ciudad. Yo sinceramente apenas los voy a comenzar a buscar para ver si existe o podemos construir este concepto de ciudad. Sin embargo, el fenómeno de conurbación y de metropolización, pues no es ajeno a nuestro país. Ahí en el segundo párrafo de los 3 últimos renglones, pues estoy citando los casos de Nuevo León, Guadalajara, Puebla y del Estado de México. Y en particular, en el Estado de México, de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, de alguna medida, Valle de Chalco, Solidaridad, Huixquilucan y Atizapán de Zaragoza. ¿Qué ha sucedido en estos municipios? Pues ha sucedido que la ciudad ha absorbido todos los elementos constitutivos del municipio. Es decir, todo el territorio municipal ya es prácticamente una ciudad. Y la discusión es, ¿seguimos administrando esta ciudad como municipio o utilizamos la figura de la ciudad pues para crear un régimen específico de organización político-administrativa territorial? Y estos son los temas que podrían discutirse. La intención sería si la ciudad se eleva a una forma de organización político-administrativa como se encuentra el municipio. Y entonces, partiendo de esto, pues construimos este régimen. Si la decisión es mantener los municipios con toda la problemática de administración de una ciudad, bueno, pues esta será otra solución. ¿En dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en que está pendiente esto. Tomar los índices, Grupo 1, Grupo 2, Ciudad de México, los índices de las 32 constituciones, fortalecer con notas informativas, como son las que ahorita les comenté, de organismos autónomos, de comunidades indígenas, de ciudad, y llegar a una propuesta capitular.
y con ello, pues, darles gracias por su atención y espero que pues haya logrado interiorizarlos pues en este gran tema que estamos investigando. Quedo a sus órdenes para comentarios. Muchas gracias, Samuel. Creo que nos has dado un panorama muy extenso del constitucionalismo local o de las constituciones locales y estatales en el país, este comparativo, que si bien no corresponde a las 32, sí corresponde a un universo muy representativo de lo que está pasando en el país y de lo que ocurre respecto de las constituciones en un estado federal, como es el nuestro. Siempre se hace la pregunta, ¿por qué tenemos dos tipos de constituciones? Una constitución de carácter federal y constituciones en los estados, y creo que este panorama que nos has dado demuestra la gran capacidad de autonomía que han tenido los legisladores locales para diseñar modelos de constitución muy sui generis. Bueno, está el periodo de preguntas y respuestas y quienes quieran hacer preguntas, adelante. ¿Alguien que quiera intervenir? Mauricio, adelante. Agradecerle a Samuel toda su investigación, agradecerle a sus colaboradores que han participado en un trabajo que es complejo porque empiezan por diseñar una metodología y diseñar una metodología en análisis comparativo, sea en derecho o sea en ciencia política, y si es en una mezcla, todavía es más complicado. Porque obviamente que tiene que ver en esas dos materias como mínimo. Ciertamente los temas que hoy preocupan a la población van más allá de lo que había en el pasado por muchas razones. Tú lo has planteado bastante bien, este grado de complejidad que tiene, pero de ahí vamos a derivar mucho de lo que vamos a trabajar en el Parlamento abierto, porque como ustedes darán cuenta en los próximos días, están empezando a llegar ya las propuestas de organizaciones y de ciudadanos que van precisamente a llenar esa demanda de los ciudadanos y en donde yo cambiaría un poco la forma de ver la elaboración de un índice temático. Ciertamente compararlo con otras es muy útil porque nos dice cómo andamos en el país y compararlo con la Ciudad de México también. Solamente en el caso de la Ciudad de México agregaría que viene de haberse suprimido los ayuntamientos allá por 1928 por razón de un endeudamiento que no para, por cierto, en el gobierno de la ciudad. Es algo que habrá que ver después. Pero lo que sí quiero expresar es que, de alguna manera, el trabajo que se ha estado haciendo en la Secretaría Técnica con participación de muchos expertos es en esta elaboración de un índice temático para poder llegar a una inicial clasificación de los temas que van tocando los ciudadanos parlamentarios con sus ideas, con sus propuestas. Yo creo que simplemente revisar los temas, y yo agregaría de otro más, temas de constituciones de otros países y de otros estados en el mundo, que es otra parte de la revisión que se ha estado haciendo y que le vamos a hacer llegar al grupo plural en cuanto Samuel nos pase la parte local para complementarla, y que se van a dar ustedes una buena idea,
por ejemplo, observar que la Constitución china, siendo el país más poblado, pues resulta que es de muy pocos artículos, es pequeña la Constitución. Y luego también el hecho de hacer constitución minimalista o una constitución amplia, son de estos temas que vamos a seguir tratando con los expertos constitucionalistas que vamos a tratar en próximas reuniones. Yo aquí dejaría nada más mi intervención en lo siguiente, porque este tema de la ciudad sí nos está dando muchas vueltas, porque ustedes tienen Ciudad de Nezahualcóyotl, que es auténticamente solo una zona urbana, y pueden ustedes encontrarse con Naucalpan, que es una combinación entre urbano, semiurbano y rural, y otras son totalmente rurales en el estado. Ahí ni siquiera la cabecera puede llamarse como una ciudad, a veces simplemente un pueblo como lo reconocemos. Pero son temas que hay que ver, por eso es interesante este enfoque que la 60ª legislatura le ha dado a esta revisión integral de la Constitución. No verla desde el lado gobierno, sino verla desde el lado ciudadano. ¿Cuáles son las necesidades ciudadanas para tener un texto constitucional a la altura de las circunstancias que vive el Estado de México? Yo te agradezco mucho, Samuel, tu colaboración, y te vamos a seguir dando lata con esto porque apenas es el arranque. No quise hacerte ninguna pregunta porque siempre las hacemos en diálogos que tenemos seguido, pues. Y sí, más bien dejar la oportunidad a los integrantes del grupo plural que quieran hacer alguna pregunta. Reiterar, es el enfoque. Por eso el análisis comparativo nos muestra la diferencia en cómo está enfocando la legislatura el trabajo de revisión integral de la Constitución. Yo me pongo un poco a veces en el supuesto de que no tengo un jefe que me está diciendo vete por aquí, vete por allá, revisa esta parte. No lo hay. Y esa es la gran libertad que tenemos para elaborar esta revisión integral de la Constitución. Así lo hemos concebido con el secretariado que encarga esta revisión, la legislatura. Gracias, Samuel, y gracias, compañeros. Gracias, Mauricio. Me está pidiendo la palabra José Dolores Alanís. José, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a todos. Ciertamente lo que expresa el maestro Samuel Espejel es muy interesante, puesto que aquí ya nos marca de alguna manera general un inicio de un proyecto en cuanto a la estructura. Podemos ir viendo algunos temas ya destacados del análisis que dio él, una estructura para ir viendo cómo se va a ir componiendo esta Constitución. Pero algo a mí que me llamó la atención y que lo dijo bien y me parece que sería el objetivo de esta Constitución. Más allá de ser una Constitución repetitiva de los derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución, independientemente de la obligación que tenemos de reconocerlo, porque no podemos irnos más allá dentro de la dogmática constitucional, no podemos desconocer un orden constitucional federal porque estamos en un sistema federal. Pero algo que sí dijo muy importante, si nosotros queremos hacer una nueva constitución de avanzada, más que repetir los derechos que ya están establecidos, señalar cuáles derechos debemos ser muy puntuales, de mayor garantismo jurídico para la ciudadanía. Es decir, hacer una clasificación de esos derechos que pudiéramos darle mayor garantía a los ciudadanos del Estado de México y que fuera una característica esencial de esta Constitución, porque de no ser así, la
la estructura de una parte dogmática, diversa y que no contemplara derechos más evolucionados, en la época actual, creo que nos quedaríamos cortos. Entonces tendríamos que tener esa sensibilidad de, pues, con todos los documentos, con todos los posicionamientos que han establecido, determinar qué es lo constitucional y establecerlo en puntos muy finos, ¿sí? Independientemente del reconocimiento de los derechos fundamentales, que no nos queda de otra, porque ellos están apegados a un orden institucional, a un orden internacional, a una trayectoria de muchísimos años que tiene nuestro país, que ha recogido pues lo mejor de otras constituciones, que las ha arraigado y que han funcionado en México. Pero sí algo muy importante, ¿cuáles son esos otros derechos de mayor garantía? Netamente garantista. Y esos son los puntos que pues nos va a costar un poco de trabajo, pero los tenemos que hacer, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, José. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Hacer alguna pregunta, alguna reflexión? Bueno, Ruperto. Adelante, Ruperto. Muchas gracias, Rubén. Me da mucho gusto que el maestro Samuel Espejel, nuestro querido amigo Sam, comparta con nosotros su investigación. Por lo demás, muy importante, muy interesante y muy ad hoc de lo que se está haciendo en el Estado de México. Qué bueno que una investigación de este tipo contribuya a algo tan importante que es la reforma constitucional en nuestra entidad. Por tanto, Sam, pues una felicitación por vincular esta investigación académica con un tema social y político y cultural tan importante como es la reforma constitucional. La riqueza del estudio creo que está fuera de duda. Este análisis comparativo nos está revelando muchas cosas importantes, como tú ya bien nos lo has señalado. Y no solamente esto, sino que se hace con una perspectiva teórica que problematiza lo que se está planteando para darle una mayor orientación al trabajo y una mejor perspectiva para plasmarlo en una propuesta de carácter constitucional. El tema de las nuevas instituciones constitucionales, el tema de los nuevos contenidos, el tema de los órganos autónomos, el tema de las ciudades que has planteado, me parecen pues aportaciones importantes. Yo solamente quisiera pedirte que nos abundaras en este planteamiento que realizas de si consideramos a la ciudad como un nuevo ente, digamos, dado que ya valoras que hay que hay municipios que están ya, digamos, integrados prácticamente en ciudades, aunque no dejan de ser municipios. ¿Cuál sería allí tu propuesta? Sé que estás reflexionando el tema, pero creo que valdría la pena abundar sobre este tema si le damos un reconocimiento a la ciudad en la Constitución, que sería un cambio, pues, yo diría muy fuerte, por no calificarlo de otra manera, porque significa muy probablemente desaparecer municipios y constituirlos en ciudades. No sé cuál sea allí tu perspectiva, pero lo que más bien encontramos es que tradicionalmente lo que sucede en los municipios, aunque sean muy pequeños, tenemos el último caso de San José del Rincón, que lejos de mantener el municipio como tal,
como estaba previamente, se hace un nuevo municipio. Hay también ya la propuesta reciente en meses pasados de dividir Ecatepec, es decir, hay una tendencia más a la división de los municipios que a la integración de los municipios. Me parece que es un tema de debate importante y que bueno, pues a la hora de decidir sí tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Pero sí me gustaría, digamos, que provisionalmente, si tienes una posición al respecto, pues nos la compartieras. Y muchas gracias, Sam, por tu participación tan interesante. Pues adelante, Samuel, para responder a Ruperto. Y gracias, Rubén. Un saludo muy afectuoso, Ruperto, qué gusto me da escucharte y verte, aunque Igualmente, sea Sam, en estos medios que ya nos estamos sí, acostumbrando. Gracias, Rubén. Gracias, Ruperto. No tengo acabado una propuesta, pero sí tengo comprendida la problemática. Ya por ahí estuvimos intentando con el IAPEM, promovido por el IAPEM, pero ya no continué yo el análisis. Quiero decirte que tu servidor tiene experiencia municipal, porque me encargué durante 5 años, estuve participando en el programa de evaluación de la gestión municipal que proponía el INAFED, hasta que dejaron de contratar a la universidad, porque dijeron que cobrábamos mucho, pero es que pues, nosotros lo hacíamos bien las cosas. Y entonces en este análisis de los municipios, en primera viene la tipología municipal. Por ahí, pues hace varios años, en el INAP, los teóricos, los viejos administradores públicos, pues nos dieron 4 modelos de municipio. Y pues prácticamente en la actualidad esos 4 modelos ya no operan. Podríamos hablar que todavía tenemos algunos municipios rurales. Y entonces el problema es cómo resolvemos el aspecto. De una manera general para el país o de una manera particular para nuestra entidad. Y el INAFED pues, nos estaba proponiendo municipios de más de 200,000, menos de 200,000 habitantes, con una clasificación. La ley orgánica teníamos 4 clasificaciones. La clasificación actual pues es de 3, pero pues hablan de criterios poblacionales para justificar un número de regidores. El problema que se plantea es el siguiente: ¿puedo seguir gobernando una ciudad como Naucalpan, como Neza, que estaba comentando Mauricio, con la misma estructura administrativa de regidores y síndicos, de autoridades auxiliares, o tengo que construir una nueva modalidad de organización que me permita llegar a la prestación de los servicios de una manera más eficiente, más eficaz, y que permita lograr el cometido que persigue un municipio? Y ahí es donde viene nuestra discusión. Yo creo que el problema no es dividir Ecatepec en 2 municipios. El problema es sustituir el gobierno de Ecatepec por otro modelo más adecuado, más funcional. Lo mismo nos va a suceder en Tlalnepantla. Ya falta poco para que Tlalnepantla esté en las mismas condiciones de tener que sustituir. Y nosotros como teóricos pues lo tenemos que estar pensando. Hay figuras constitucionales que ya se quedaron atrás en este tipo de municipios, como es la famosa colaboración municipal, los convenios de ayuda y de apoyo mutuo municipales. Y quiero comentarte que también hemos observado algunos problemas en materia de coordinación municipal. Y hay una experiencia que tuvimos a la cual contaba yo con la amistad y la presencia de Mauricio frecuentemente, pues era cuando veíamos los temas de seguridad pública en el Consejo Ciudadano. Y resultaba que si Naucalpan establecía una política de persecución de delincuencia organizada, pues esta delincuencia organizada migraba a Tizapán, pero no desaparecía.
Y bueno, pues Naucalpan lograba su cometido, que era disminuir el índice delictivo, pero el problema no se resolvía, migraba el problema hacia otro lado, que es más o menos lo que nos va a suceder aquí con nosotros en el área metropolitana. Y entonces más vale de una vez ir refrescando y sacudiendo estos conceptos y pensando una nueva forma de organización, que ahora que tengo una idea más clara, pues con gusto la comparto. Ok, gracias, Sam. Gracias, Samuel. ¿Alguien más quisiera intervenir? Bueno, entonces yo voy a intervenir. Creo que aquí tenemos que entrar a un viejo debate del derecho constitucional y de la ciencia política. Es un viejo debate del derecho constitucional y de la ciencia política en razón de qué es una constitución, y yo creo que el debate lo estableció Lassalle en ese gran texto que escribió y que se llama así, ¿qué es una constitución? Es decir, la constitución tiene que ser un conjunto de normas, la constitución tiene que ser una constitución jurídica, o la constitución tiene que ser un proyecto político, un proyecto en el cual se enlacen la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, la constitución tiene que ser una constitución política o la constitución tiene que ser una constitución jurídica, una constitución coercitiva, una constitución de normas rígidas. Bueno, a mí me parece que ambos pueden encontrarse. La constitución puede tener ambas cosas. La constitución de 1857, nuestra constitución de 1857 fue un gran proyecto político. Más que ser una constitución normativa, era un gran proyecto político liberal, un proyecto conformador de un modelo liberal del sistema de Estado, de la forma de Estado en que se concibió desde 1857 el Estado mexicano. Creo que el tránsito mexicano real a un modelo de ilustración, porque en España no tuvo ilustración realmente. Bueno, las leyes borbónicas trataron de conducirnos a un modelo ilustrado, pero en realidad no lo tuvimos. Creo que la gran independencia se da a partir, la real y auténtica independencia se construye a partir de la Constitución de 1857, que nos introduce a un modelo ilustrado de constitución, y es entonces cuando podemos hablar de la separación del Estado y del clero, por ejemplo, de los derechos fundamentales. Recuérdense que incluso la Constitución norteamericana, la primera constitución que nosotros conocemos como la Constitución norteamericana, no tenía una carta de derechos, no tenía establecidos derechos. Fue hasta la primera enmienda en donde se establecen los derechos en la Constitución americana. Nuestra Constitución de 24 tampoco tiene un texto en ese sentido. Fue hasta su primera reforma en donde se establece el primer capítulo de derechos en la propia Constitución de 24. Y es la Constitución de 57 la que establece el modelo, y es ahí donde quiero ir, y quisiera que, Samuel, pudiéramos reflexionar en eso. La Constitución de 57 es la que construye un gran parteaguas, es la que dice primero los derechos, después las instituciones. Es decir, de hecho plantea desde el preámbulo que los derechos del hombre, dice así, son la base de todas las instituciones políticas. Eso dice la Constitución de 57 en su preámbulo. Y la Constitución de 17 siguió ese mismo modelo, lo estableció primero como garantías individuales y luego con la reforma de 95 que yo creo que está por debatirse en el terreno de la doctrina y en el terreno de la opinión pública y en el terreno de la filosofía política. Me parece muy importante que pudiéramos debatir el concepto que se estableció en la reforma de 95, que se le dio un matiz naturalista a la Constitución de 17. Pero en ese mismo sentido prevaleció el hecho de ir primero por los derechos y luego por las instituciones. Y creo que en el caso específico del Estado de México, una de las cosas que debemos pensar, y de acuerdo al modelo que nos has presentado, es qué tipo de proyecto político debe conformarse en un texto constitucional innovador, nuevo, transformador de la vida política del Estado de México. Creo que ese es el gran
reto que se nos ha planteado. No cómo vamos modelando jurídicamente instituciones, sino cómo vamos construyendo el modelo político constitucional a partir de un nuevo texto constitucional local. Del comparativo que tú presentas, Samuel, creo que incluso estoy dispuesto al debate, estoy dispuesto al total debate. El modelo más paradigmático hoy en día de lo que tú nos acabas de plantear es el modelo de la Constitución de la Ciudad de México. El modelo de la Constitución de la Ciudad de México es radicalmente progresista respecto a la visión tradicional de las constituciones de los otros estados de la República. Y yo no lo plantearía, como tú dijiste, como un caso aparte. Más bien yo lo pondría como el punto de partida, como el faro así. Yo creo que en el Estado de México tenemos que poner como el faro a seguir la Constitución de la Ciudad de México. Y lo pongo ahora en el punto del tema de las ciudades. Conforme al último censo de población, el que acaba de concluir este año, y que tuvimos una mesa aquí donde se nos presentaron los datos del censo de población, la población del Estado de México es predominantemente urbana. Es predominantemente urbana y no rural. Y por lo tanto, una constitución como la Constitución de la Ciudad de México, que se plantea una vida urbana, que por cierto, la vida urbana, la vida de las ciudades genera mucho mayores identidades que la vida urbana. Mucho más identidades, hay muchas más identidades en una vida urbana que en una vida rural. Porque la cultura urbana, la cultura de las ciudades es polifacética. Se construyen una diversidad de identidades que después comulgan en una totalidad de identidades que generan esa vida urbana o ciudadana. El concepto de ciudad. Yo, estoy leyendo un libro maravilloso que se llama Ideas, historia intelectual de la humanidad, de Peter Watson, este librote. Lo estoy leyendo y me quedo maravillado con que la gran construcción de las ideas a lo largo de la historia se hizo en las ciudades. Desde la vieja ciudad de Ur hasta las modernas ciudades como Nueva York. Es decir, las ideas, la construcción de los proyectos políticos no se hicieron en las comunidades rurales, se hicieron en las ciudades. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, me parece, así como lo hicieron los constituyentes de la Ciudad de México, así como se atrevieron quienes participaron en el proyecto constitucional de la Ciudad de México, que por cierto hubo varios mexiquenses ahí, como César Camacho, por ejemplo, o como Alejandro Encinas, por ejemplo, ¿no? Mexiquenses que participaron en la conformación de la Constitución de la Ciudad de México. Yo me imagino que aquí en el Estado de México ardería casi una revolución si alguien dijera que vamos a formar un constituyente donde de pronto alguien de la Ciudad de México venga a ser diputado constituyente aquí en el Estado de México. O sea, ardería Troya desde mi punto de vista, ¿no? Pero en el caso de la Ciudad de México hubo constituyentes del Estado de México que metieron su cuchara allá en el constituyente de la Ciudad de México, como en el caso de nuestro amigo César Camacho, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una designación del Senado de la República. El Senado de la República, ¿no? O el presidente de la República tuvo mano para nombrar diputados constituyentes en el constituyente de la Ciudad de México. Alejandro Encinas fue de dedazo constituyente por el Senado de la República. Entonces, en las ciudades se construye una mayor identidad, yo insisto, que en las propias comunidades rurales. Solo hay que ver el habla. El habla de las ciudades es lo que da mayor identidad. Bueno, Toluca tiene una propia identidad, pero yo no veo ninguna diferencia entre la identidad de ciudad de Toluca con Metepec, cuando están unidas, por ejemplo, ¿no? O Sinacantepec. Metepec y Sinacantepec no son zonas rurales, son zonas totalmente urbanas que están pegadas a la ciudad de Toluca. Quien piense que los de Metepec son distintos a los de Toluca, pues creo que la idiosincrasia toluqueña debiera transitar a verse mucho más de una mayor apertura, y sobre todo ahora que la propia ciudad de Toluca ha tenido una migración impresionante. Es decir,
muchas personas que viven en la ciudad de Toluca que no nacieron en la ciudad de Toluca y que no corresponden a la cultura original, tradicional de la ciudad de Toluca, ¿no? Y lo mismo podría decir de Texcoco y de Nezahualcóyotl. Es decir, yo sería un crítico, por ejemplo, ahorita de lo que dijo mi amigo Mauricio Valdés, de que Naucalpan tiene comunidades rurales y semirurales y urbanas. No, aquí en Naucalpan todo es urbano, Mauricio, todo es urbano. Tepatlasco es totalmente urbano, absolutamente urbano. No tiene nada Tepatlasco. Y en Tepatlasco no se cultiva la tierra. O sea, quien piense que eso es rural, no, me queda aquí atrás. O sea, y todo desde aquí, desde mi casa hasta Tepatlasco está lleno de casas. Está lleno de casas, ahí, totalmente de casas. No hay nada. O sea, lo rural son algunos árboles o semibosques que están por acá, pero de vida rural en Naucalpan no tenemos nada. Y la diferencia entre Naucalpan y la Ciudad de México es una calle que divide Azcapotzalco de Naucalpan, ¿no? Así de sencillo, la calzada de las Artes. Creo que una de las grandes formas de innovación que podríamos nosotros instituir en la Ciudad de México, en el Estado de México, perdón, es el tema del municipio y la ciudad. Y Mauricio ahí le sabe mucho al tema y vamos a tener una mesa sobre municipio. Ya Carlos Rojas nos ha hecho una muy buena propuesta de gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de gente muy cercana a Carlos, y Mauricio tiene otra propuesta para entrarle del tema de lleno al tema del municipio. No podemos seguir pensando en la definición de municipio de la Edad Media o del Renacimiento español, o la misma concepción que tuvo Hernán Cortés al crear Veracruz, ¿verdad? Si nosotros pensamos en los municipios como eso, pues estamos perdidos, porque el municipio ha tenido que transitar en el desarrollo de una sociedad como la mexicana, que ha ido transitando muy rápidamente a una vida urbana plena, ¿no? Entonces, el municipio tiene que adecuarse a esta nueva realidad urbana. Y no es que el municipio haya sido comido por las ciudades, no. Lo que pasa es que los municipios evolucionaron a ser ciudades. El municipio evolucionó a ser ciudad. Pues tú, Samuel, que eres de Toluca y has sido de Toluca toda la vida, pregúntate cómo era Toluca en 1960 y ve cómo es Toluca el día de hoy. O sea, el comparativo es verdaderamente abisal, ¿no? Es decir, tenemos una diferencia enorme entre la forma de la población, la integración de la propia población y su distribución territorial. En esto nos ayudan mucho los estudios sobre población. Y bueno, Mauricio y yo hemos venido trabajando en una propuesta de reforma constitucional federal que se la hemos propuesto al senador Higinio Martínez para crear una cuarta forma de gobierno, que sería el gobierno de las ciudades. Yo creo que los constitucionalistas de la Ciudad de México se quedaron cortos en una cosa, porque ya este modelo existe en el sistema federal alemán con los Länder. Hamburgo, Berlín y Bremen son ciudades federadas en el sistema federal alemán. Se quedaron cortos porque en la Ciudad de México debieron haberla declarado Estado-ciudad, haber recuperado el concepto de la polis griega o de la República Romana como Estado-ciudad, como lo son en el sistema federal alemán, Berlín, Bremen y Hamburgo, ¿no? En la realidad concreta, material, no en la idealidad jurídica constitucional, la Ciudad de México es un Estado-ciudad. Y por cierto, yo diría, no es verdad que no es autosuficiente económicamente y que solo vive del predial, mi querido Samuel. El nivel de empresas que existen, de servicios, de comercio, de servicios y de industria no contaminante dentro de las ciudades de México desborda lo que tiene el Estado de México. Solamente hay que ver en las cuentas nacionales cuánto es el PIB de la Ciudad de México y cuánto es el PIB del Estado de México. Y no es porque las empresas del Estado de México tengan su residencia en la Ciudad de México, sino porque el propio desarrollo de servicios que tiene la Ciudad de México es tan grande y tan fuerte que es el único estado de la República que tiene capacidad de autonomía, por ejemplo, financiera. Bueno, en fin, quiero dejar ahí el tema. Creo que el estudio que nos hiciste es extraordinario, nos permite, desde mi punto de vista,
plantearnos nuestra constitución del Estado como proyecto político, más que como constitución jurídica, como constitución política. Adelante, Mauricio. Rubén, nada más dos datos. Hay un reclamo del Estado de México hace muchos años de cómo se registra en las cuentas nacionales el PIB del Estado de México, porque las empresas, muchísimas, registran su información en la Ciudad de México. Ese es uno de los reclamos. Pero el otro dato, argumentando muy bien lo que tú planteas de las ciudades, debo decirles que curiosamente me encontré este dato. Un 25 de abril de 1528, por cédula real, el rey de España, Carlos V, concedió el título de ciudad a la Gran Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, a Texcoco, Estado de México, y a Zacatula, Guerrero, que ese sí no lo he ubicado dónde está, pero dato curioso, Rubén, de lo que venimos planteando de las ciudades, hay un antecedente ahí, nada más de 1528 para acá. Gracias, Rubén. Muy bien, pues Samuel, no sé si quieras hacer algún comentario. No, simplemente pues agradecer la oportunidad de estar charlando con ustedes, de haber participado en este grupo plural y reiterarme, seguiremos trabajando aquí con los compañeros, 3 de ellos están presentes, y aprovechar la ocasión también para su nombre, pues a ellos decirles precisamente que vean cuál es el producto del esfuerzo, que de manera voluntaria, porque pues decidieron sumarse en esta empresa de manera voluntaria y estamos ya entregando y generando para aportar algo a nuestro Estado en esta gran encomienda de reformar la Constitución. Gracias, Samuel. Mira, vi que levantaste la mano, ¿quieres intervenir? ¿Palmira? ¿No? Okay. No. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, este jueves 29, les recuerdo, tenemos el conversatorio internacional sobre renta básica universal con Daniel Raventós y David Casasás, que son 2 de los autores más importantes a nivel internacional en el tema específico de renta básica. Es un conversatorio que es un conversatorio ampliado. Nos hemos planteado que el conversatorio no solamente esté en los miembros del Grupo Plural, sino también se ha hecho extensiva la invitación a los ayuntamientos del Estado de México, a los diputados locales y a los diputados federales. Nos podremos conectar a las 11 de la mañana de este próximo jueves. Vamos a transmitir desde la Escuela Judicial. El Tribunal Superior de Justicia nos ha permitido que la transmisión sea desde la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, donde tenemos todos los instrumentos técnicos para que la transmisión, que será de carácter internacional, salga sin ningún problema. Entonces, todos están invitados y el próximo viernes tendremos nuestra sesión plenaria del grupo plural. Pues es todo por el día de hoy. Le pediría yo a Carlos Rojas que no se vaya a retirar en un momentito, nada más que se retiren todos los demás, porque hay un tema que quiero que comentemos con Mauricio de lo que me planteaste sobre el conversatorio sobre temas municipales, Carlos. Por lo demás, nos vemos hasta el próximo jueves. Que estén todos bien.